en palabras de oración. Hermanos, para comenzar vamos a ir a siempre Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 9. Cuando ya lo tengan, me contesta con un amén. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 9. Hermano, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondedlos buenas palabras, les hablarás. Ellos te servirán para siempre. Pero él dijo el consejo de los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Hermanos, 1 al 9 termina con una pregunta. Y bueno, sigue con el 10 y dice que los jóvenes dijeron que más bien suba ese yugo y el trabajo de los israelitas, los esclavos. Como el capítulo 12 se titula Rebelión de Israel. Hermanos, esta sí fue una rebelión y se partieron los dos reinos. Israel al norte y Judá al sur. Más Judá fue la descendencia de David con Roboam. Judá seguía a Roboam y Israel seguía a Jeroboam. Y como Salomón trataba de matar a Jeroboam porque él iba a ser el rey siguiente, entonces él fue rey de Israel y Roboam fue rey de Judá. Y hermanos, entonces seguimos dando las páginas. Y después en el capítulo 13 un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Hermanos, en el capítulo 13, versículo 1, ahí leemos que he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar inciensos. Ahora, hermanos, usted pues pensaría que Jeroboam estaba quemando inciensos para Dios, pero no era así, hermanos. Porque en el 27 y 30 del 12 podemos leer que si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volvieron a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te sacaron, te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Ahora, hermanos, entonces el pecado de Jeroboam fue que él adoró a otros dioses, y él también hizo al pueblo que adorara a otros dioses. Dioses paganos hechos de, bueno, a saber qué, tal vez de madera, de hierro, de oro, no sé.
Y en el 14 escuchamos de profecía de Ahías contra Jeroboam. Entonces, hermanos, esta historia es que Jeroboam tenía un hijo y también una esposa, que era rey de Israel. Y el hijo había caído muy enfermo, como leemos en el 1, que dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces, hermanos, había un profeta. Y este profeta él se llamaba Ahías. Y hermanos, él ya estaba ciego porque de su vejez. Y él fue el mismo que le dijo a Jeroboam que él iba a ser rey de Israel. Y se cumplió esa profecía. Y le dijo a su mujer que se esconda, que no supiera que fuera ella, y le preguntara si su hijo se iba a mejorar. Y entonces a ella le dio una revelación a Jeroboam, que sigue en este capítulo del 14, hasta que escuchamos del reinado de Jeroboam. Hermano, para darle algo, Israel no tuvo ningún rey que era temeroso de Dios. Y en el reino de Judá habían 8 que eran temerosos a Dios, hermanos. Y era una bendición esa, porque por lo menos 8 personas adoraban a Dios. Y entonces, hermanos, seguimos en el reinado de Roboam. Y pues, hermanos, en el 22 leemos que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Entonces, hermanos, Roboam no fue un buen rey, así que se diga. Y después escuchamos en el 15 de un rey llamado Abías. Abías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y como dice en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Entonces ya Roboam murió y Abías tomó el trono. Entonces, hermanos, aquí nomás vemos que, entonces, hermanos, para ser rey, uno tiene que ser hijo del rey. Entonces, un rey tuvo un hijo, y ese hijo era rey, y ese rey tuvo un hijo, y así sigue. Pero, hermanos, no es así, hermanos. Porque después, en Judá, comienza a reinar Asa, y él reinó un total de 41 años. Y él andaba por los caminos de Dios. Y después, hermanos, escuchamos de Nadab. Y después de Baasa. Entonces, Baasa era hijo de Nadab, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Porque en el 27 explica que hizo Baasa, pero en el 28 simplemente dice que lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Entonces, para saber esta historia, hermano, usted tiene que saber dos cosas. Que Baasa mató a Nadab y Nadab reinó 2 años. Y, hermanos, que si usted mata a un rey, entonces usted toma el lugar de él. Por eso muchos querían matar a los reyes. Entonces seguimos con reinados de Ela y Zimri. Baasa tuvo un hijo llamado Ela, hermanos. Y Ela reinó exactamente en el año 26 de Asa, rey de Judá, hermanos. Y él comenzó a reinar y él reinó 2 años. Y en el 9 dice que y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa. Y en el 10 simplemente dice, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 26 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Entonces, hermanos, sabemos que Zimri reinó 7 días. Hermanos, Zimri no siguió las órdenes de Dios. Y pues sigue Omri. Entonces Zimri no tuvo hijos. Y además, eso reinó 7 días. El pueblo ya vio que como Zimri no había matado al rey anterior, entonces lo reemplazaron con Omri. Y Omri tuvo un hijo llamado Acab. Hermanos, muchos conocen la historia de Acab, pero muchos conocen más a la historia de Jezabel. Muchos conocen a Jezabel, el espíritu de Jezabel, muchos videos en YouTube sobre Jezabel. Hermanos, Jezabel fue la mujer de Acab.
y ella era cananea, y ella incitó al esposo Acab que adoraba a Baal, y Acab se dejó. Y hermanos, en el 17 es especial, hermanos, porque el 17 es la primera vez que en un nombre vemos el nombre de Elías, y Elías era un nombre de Dios. Él era tan bueno, hermanos, y él era un profeta. Lo que hay que saber de los profetas es que muchas personas piensan que son adivinos porque dicen el futuro, pero eso no es verdad, hermanos. Ellos, hermanos, son como mensajeros de Dios, hermanos. Dios les habla a ellos y ellos lo llevan. Y hermanos, seguimos. Y Elías predijo una sequía. Y sequía significa hambre sobre la tierra. Entonces, hermanos, y seguimos adelante. En el 18, y dice, Elías regresa a ver acá. Y hermanos, después de una historia en el 20, Elías y los profetas de Baal. Muchos conocen esta historia. Y yo digo muchos. Hermanos, ya muchos saben que eran 450 profetas de Baal contra Elías, uno contra 450, y ya sabemos que Elías ganó esta batalla. Y entonces, hermanos, en el 19 se titula Elías huye a Oreb. Y usted me pregunta por qué está huyendo. Pero, hermanos, porque su esposa de Acab, Jezabel, ella mató a todos los profetas que existían de Dios, y solo había uno, que fue Elías. Hermanos, después hay el llamamiento de Eliseo, y en el 20 Acab derrota a los asirios. Hermanos, muchos no leen esta historia, solo la escuchan, no la saben. Y hermanos, después vamos al 21, y aquí se predice muchas cosas. Hermanos, vamos a leer en Primera de Reyes siempre, 21, 1 al 5, que dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Israel. Respondió, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu que no comes? Entonces, hermanos, ya en el 1 al 5, aquí conocemos un hombre llamado Nabot. Y Nabot, hermanos, él tenía una viña muy hermosa. Hermanos, ese hermano tenía una viña muy hermosa que Acab quería. Entonces, hermanos, la historia es que en el 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ahora, hermanos, yo quiero saber algo. ¿Y usted qué hubiera leído? ¿Hubiera agarrado la viña o no? Hermanos, en el 20, vamos a leer el 20 al 24, que dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Y pondré tu casa sobre la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste la ira, y con que has hecho pecar a Israel.
el 24, dice que Isabel fue comida por perros. Como dice en 2 Reyes 9, en 9, el 2 de Reyes, ¿no? ¿Cómo es el 2 de Reyes? 2 de Reyes, hermanos, capítulo 9, versículos 30 y 37. Y aquí son la muerte de Isabel. Y aquí sacan los pastores el espíritu de Isabel. Porque ella se pintó, hermanos, y pues ella quería casarse, vamos a decir, con Jehú, el que mató a su familia. Hermanos. Y hermanos, entonces aquí vemos, ¿no? Que pues ella era como el espíritu de Isabel, se estaba pintando. Entonces, hermanos, ella fue tirada por una ventana y pues la mataron. A ver, hermanos, seguimos, hermanos. Hermanos, yo voy a terminar este mensaje tan lindo, hermanos, porque yo sé que muchos niños y adultos y jóvenes están muy cansados y ya se quieren ir a la casa. Entonces, hermanos, yo sé. Entonces, hermanos, vamos para terminar. Vamos a ir siempre en 2 de Reyes. Pero vamos a ir al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 31. Perdón, 21. Y dice, y durmió Ezequiel con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Ahora, hermanos, Ezequiel sí adoró a Dios. Pero Manasés no. Manasés era uno de los peores reyes, y él reinó 55 años, hermanos. Él fue un mal rey en Israel, y Ezequiel fue un buen rey. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes siempre recuerden esto, hermanos, que Jehová nunca nos dejará, hermanos, y Él siempre estará con nosotros. No importa dónde o qué estemos haciendo, hermanos. Hermanos, vendrán pruebas difíciles, pero por eso debemos permanecer siempre en obediencia, porque si no lo estamos, el enemigo nos verá como presa fácil y débil, entonces seremos presa fácil. Hermanos, no desmayen, hermanos, con Cristo llegaremos al final. Cristo vive, hermanos.